Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15 y 16. Vamos a contemplar hoy las copas de la ira de Dios. Vamos a leer inicialmente solo los primeros 4 versículos, luego leeremos los siguientes 4 y luego leeremos hasta terminar el capítulo 16. Porque toda esta es una sola visión. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible porque hay muchos elementos que se repiten de todo lo que hemos visto en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Incluso lo cantamos en alguna canción que nosotros entonamos prácticamente igual esos 2 versículos, 4 y 5. El canto es a la justicia, el canto es a la manifestación del juicio de Dios, el canto es porque están por llegar las copas de la ira de Dios. Alguien alguna vez dijo, o más bien publicaron en internet, yo creo que lo han visto varias veces en el Facebook, un video donde sale un cortador de pelo, un peluquero, estilista, como le quieran llamar, y llega una persona y empieza a hablar con él y hablan del tema del Señor, de Dios, y entonces el hombre, negando a Dios, dice que Dios no existe porque hay maldad en el mundo, y al final el argumento del peluquero es: pues entonces tampoco los peluqueros existen porque hay gente sin el cabello cortado. Lo que él argumentaba era que las personas vivan fuera de la voluntad de Dios no significa que Dios no exista, porque así como las personas pueden vivir, como yo en este momento, con el cabello un poco más abundante de lo que debería, no quiere decir que los peluqueros no existan, sino que yo no he ido al peluquero. Que Dios permita que la maldad crezca en la humanidad no significa de que Dios no vaya a tomar total y absolutamente el control hasta de la última vida y de la última maldad de cada una de las personas que han vivido en esta tierra. Quiere decir que Dios es paciente, pero quiere decir, y aquí estamos llegando en Apocalipsis a un tema específico, que Dios ya llegó al culmen de su paciencia y que va a derramar toda su ira. Algunos, como lo hemos dicho en las posturas idealistas, hablan que cada visión se habla de que esto se ve desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Pero es inevitable pensar que estas copas de la ira están cada vez más cerca por ser una manifestación mucho más fuerte del juicio de Dios sobre la humanidad, más cerca de la venida de Cristo. Mire conmigo por favor el capítulo 14 que lo leímos la semana pasada, el versículo 10. Esto lo podríamos haber hecho con todas las visiones, conectando todas las demás visiones de Apocalipsis, porque los temas se repiten en todas. Dice el versículo 10, Él, hablando del que adora la marca de la bestia y adora la bestia, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, cáliz, ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. De hecho es interesante porque aquí la palabra para cáliz no es la misma que para, y la Reina Valera hace bien en traducir cáliz distinto a copa en el capítulo 15 versículo 1, porque es otra palabra en el griego que es más como un recipiente para tomarse un trago, una copa pequeña,
pero elegante. Mientras que la copa en el 15 y las copas de la ira en el 15 y 16, el original griego es más una copa más grande, como algunos lo traducen tazón, no tan hondo, pero sí muy ancho, una boca ancha, lo cual simbolizaría mucha mayor cantidad vertiéndose, mucha menos elegancia y menos poca la porción, mucha más grande la manifestación de la ira de Dios. De todas formas, aquí habla de ira, y curiosamente, aquí la palabra ira no es la misma que más adelante en el capítulo 14, ya llegando al 15, casi siempre sucede así, de una visión a otra Apocalipsis, va adelantando temas de la siguiente visión y luego en la siguiente visión los profundiza. Aquí la palabra ira es más bien la ira que es balanceada, constante, que es el estado anímico indignado en contra de la maldad que tiene Dios en contra del mundo. Dice la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días. Y Dios no es irascible ni es falto de paciencia. Quiere decir que está indignado contra la maldad de los seres humanos. Mientras que la palabra en el griego para las copas de la ira en el 15 y en el 16, la palabra ira es otra que quiere hablar de ira fugaz y repentina. Mientras que la una es el estado de indignación continuo que no se manifiesta sino de vez en cuando, de manera fuerte. Aquí ya es ráfagas de ira. Incluso la palabra en el griego da a entender como cuando le sale humo por la nariz a alguien, de la rabia que tiene. Esa misma palabra ya de manifestación más fuerte y repentina de enojo aparece en el mismo capítulo 14, en el versículo, cuando habla del lagar de la ira de Dios. En el versículo 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciéndole: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel, verso 19, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y algunos eruditos han dicho que entonces las copas de la ira de Dios en el 15 y en el 16 de Apocalipsis son una descripción del gran lagar de la ira de Dios, de la ejecución fuerte, final, del castigo divino sobre la humanidad antes de la venida de Cristo. ¿Qué pasa casi siempre en las copas, las copas de la ira, las trompetas antes, los sellos antes? Lo hemos dicho varias veces. ¿Vienen en qué número? ¿Número de? Y por lo general empiezan con manifestaciones más sobre la creación y luego sobre la humanidad. Y terminan con una guerra, casi siempre la sexta y la séptima terminan con el juicio final del mundo. Casi siempre vienen de 4 y 3. 4 y las siguientes 3 se dividen en 2 y 1. Y siempre hay un paréntesis entre la segunda y la primera. Pero casi siempre tienen entre esos paréntesis algunas enseñanzas adicionales sobre cómo Dios preserva a su pueblo. Los 144,000 en los sellos, lo vimos también en las trompetas, la gran multitud vestida de blanco en los sellos, en las trompetas lo vimos la semana pasada, que era multitud de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Acá no aparece esa protección, pero sí aparece un preludio que siempre hay. Ese preludio es esa visión que vimos en estos versículos que leímos. Vimos que tenían las 7 plagas, los 7 ángeles en el verso 1 del capítulo 15, pero no las derramaron de una vez, sino ¿qué pasó? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen, y su imagen y su marca y el número en pie del mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué es un mar de vidrio? ¿Qué simboliza un mar de vidrio? ¿Qué representa un mar de vidrio? Transparencia. Pues el mar siempre en la Biblia, recuerden ustedes, simbolizaba las dificultades y sobre todo la ira de las naciones levantándose contra el pueblo de Dios. Recuerdan como ojo con esto, vamos a ver la palabra plagas en todo el capítulo 15 y 16, entonces se parecen a las plagas de Moisés, o las plagas enviadas por mano de Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces simbolizan, según se ve en el texto, simbolizan la victoria del pueblo de Dios que ya está por terminarse, porque ya el mar ya está como un vidrio, como cuando cantaron Moisés y el pueblo que pasó el mar y luego se voltearon a cantar después que vieron que el mar sepultó a sus enemigos.
y el mar en este caso ya está congelado, es un mar cristalino, no se va a levantar más, ya no va a haber más tribulación contra el pueblo de Dios, los enemigos de Dios fueron juzgados y cantan. Y dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Son cristianos que cantan por la victoria final del Señor. Ya no hay más enemigos. Ya no hay más enemigos de Dios. Entonces, ese primer simbolismo es un mar de cristal mezclado con fuego que simboliza la victoria sobre los incrédulos y el gozo de los creyentes por la obra de justicia de Dios final. El siguiente simbolismo es humo de la gloria de Dios. Vamos a leer versículos 5 al 8. Después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles, ahora sí iban saliendo, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo lleno de humo significa se para, se detiene, se obstaculiza por alguna razón, ya la vamos a ver, el servicio de adoración a Dios, en este caso en el templo que se ve en el cielo en la visión de Juan. Ya lo habíamos visto en Apocalipsis capítulo 11, cuando se vio no solamente el templo, sino que se vio, no el humo, pero sí dentro del templo se vio el arca del pacto donde están los mandamientos de Dios. Y simbolizaba en ese momento que venía el juicio. Porque ¿qué tiene el arca? Los mandamientos, las tablas de la ley. ¿Y por qué vienen los juicios de Dios sobre la humanidad? Por incumplir la ley de Dios. Entonces simboliza la venida del juicio de Dios. El humo de la gloria de Dios llenando el templo hasta derramarse el juicio enviado es símbolo del juicio de Dios sobre la humanidad, porque se abre el altar o el santuario y se detiene la intercesión o la oración hasta que Dios no termine de derramar su ira. Esto sucedió en el Antiguo Testamento también varias veces. Recuerden, hubo humo o columna de humo de día y de fuego de noche acompañando el tabernáculo de Moisés. Hubo humo, Crónicas y Reyes lo registran, cuando se inauguró el templo de Salomón. Hubo humo ya no físicamente visto por ellos, sino espiritualmente en las visiones de Isaías capítulo 6 y en Ezequiel. Y ese humo simbolizaba que se detenía en esos momentos porque Dios estaba acompañando y la presencia de Dios estaba ahí. Aquí es porque Dios dice, paren todo, ya no hay más intercesión, ya no va a haber más misericordia, aquí viene la ira. Es un interludio, es un silencio que se prepara. Ya lo habíamos visto antes en las trompetas, los silencios preparan para un acto fuerte. Dijo alguna vez un músico, ¿qué sería de la música sin los silencios? ¿Qué les pasaría a ustedes si yo no parara de hablar en algún momento? Porque a veces hablo tanto y tan rápido que yo mismo me mareo o me aturdo. Hay que parar. Y casi siempre, cuando se saben hacer bien los silencios, anuncian que lo que viene está fuerte, es duro. Entonces son preludios simbolizando el juicio de Dios final. El humo mezclado con fuego y la gloria, el humo llenando el templo y anterior el mar mezclado con fuego, mar de cristal. Vienen las copas de la ira que ya fueron llenadas. Ya hablamos del término copa, ya hablamos del término ira. Vamos a verlas. Copas de la ira, capítulo 16, versículo 1. Recuerden algo, las copas se derraman, mientras que las trompetas sonaban y los sellos se abrían. Eso dice algo que ya lo vamos a ver. Por favor, lea conmigo Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por lo que vimos la semana pasada, estos eran los hombres que no son creyentes, porque están entre el sistema mundano, no adorando a Dios, sino sirviendo a su propio pecado y sistema pecaminoso. ¿Esta plaga no se le parece a una plaga de Moisés?
del Éxodo, a la de las úlceras. El segundo ángel, verso 3, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Recuerdan la plaga de Moisés que convirtió el agua también en sangre? Pero el agua del río, ¿no? El tercer ángel, verso 4, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. También hay un paralelo. Quinto, y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y dice que primero se está derramando sobre las cosas o el medio ambiente. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merece. La humanidad merece esto. Es un simbolismo de lo que merece la humanidad: muerte, porque así ha tratado de muerte a los hombres de Dios y mujeres de Dios. 7. También oí a otro, que desde el mar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Quiénes exaltan los juicios de Dios? Los ángeles. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esta es la cuarta copa. Al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Por esos textos es que mucha gente dice: cuando hace mucho calor ya estamos llegando al juicio final. Yo creo que todavía falta para que eso se cumpla. Pero de que va a ser, si ahorita les parece terrible, imagínense en ese entonces. El quinto ángel, pero fíjense que sigue siendo sobre elementos de la naturaleza, derramó su copa sobre el trono de la bestia. Si es el trono de la bestia, y la bestia es un sistema de gobierno, lo vimos antes, pecaminoso para poder ir en contra de Dios, o el gobernante, o las dos cosas, y los gobernados, entonces ya no es contra las cosas de la naturaleza, contra un sistema. Y su reino se cubrió de tinieblas. Resalte esto: y mordían de dolor sus lenguas, o sea, que son las personas inconversas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tremendo. La falta de arrepentimiento caracteriza, pero esa falta de arrepentimiento, por el juicio de Dios, se hace más fuerte en la siguiente copa. Mire el sexto ángel: derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir, es decir, facilitó que viniera gente del oriente para hacer una guerra. Mire el 13, dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, que sería la bestia número 2 de Apocalipsis 13, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Para eso se secó el Éufrates, para que viniera esa gente de allá, para que el sistema anticristiano por Satanás, el anticristo y el falso profeta, avivara a todo el mundo para que se luchara contra el pueblo de Dios. He aquí, dice el versículo 15: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta es la famosa batalla de Armagedón. Mire el versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el mismo valle de Megido, que es donde siempre se ha dado, o de Amamidón, si no estoy mal el otro texto donde lo llama el Antiguo Testamento, donde siempre se han dado las grandes guerras para el pueblo judío, y donde habían perdido grandes batallas. Entonces es un valle que para ellos es simbólico de gran juicio de parte de Dios, o de grandes dificultades. Esto es la guerra mundial, esto es guerra. Pero mire el versículo 17: con el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso se parece al fin del mundo. Aquí ya viene el final. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia fue nombrada, la semana pasada lo vimos, en la visión del dragón, la bestia, el falso profeta, contra la mujer que iba a dar a luz.
Ahora vuelve a ser nombrada y se desarrolla el tema en la siguiente visión, que es el capítulo 17, 18 y 19. Siempre es como un jueguito. Saca un tema y luego lo abre, lo amplía como un abanico. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Usted qué se imagina cuando toda isla huye? Tan bonito el jueguito, ¿no? ¿Usted qué piensa si San Andrés sale corriendo? ¿Qué pasa con los sanandresanos? ¿Qué significará eso? Algunos dicen que no solamente debe ser simbólico de grandes dificultades, sino que puede ser simbólico de un gran cataclismo. A ver, cuando sucedió el diluvio, se abrieron las fuentes de los cielos arriba, de las aguas arriba y de las aguas abajo, y algunos dicen para que se abrieran las fuentes de abajo, de los abismos, tienen que haberse movido las placas tectónicas y haberse movido los continentes. Tienen que haber salido corriendo, por así decirlo, como dice acá, las islas. Un cataclismo de esa magnitud voltea las aguas, sacude la tierra, trae aguas de arriba, saca aguas de abajo. Si uno tiembla nada más, recuerdo cuando tembló, porque lo decía antes, terremoto grande, verso 18. Recuerdo cuando tembló hace unos años, alguien me dijo que acá en Bucaramanga ese temblor tan fuerte, no sé si te lo recordaron, yo estaba en Cúcuta donde un cliente en el segundo piso, no lo sentí en un principio, yo no siento los temblores, el cliente me lo dijo, cuando me lo dijo lo vi moviéndose el escritorio, se bajó de una droguería importante, grande, cerca del hospital allá en Cúcuta, y salió corriendo y dejó a la familia botada pensando que se le iba a caer el edificio al lado que estaba construyendo, y dejó a la familia botada, mostró que le interesaba, y yo quedé ahí pensando si bajaba o no. Me dijeron que en ese momento acá en Bucaramanga tembló tan duro, porque el epicentro fue más bien para el centro, para Bogotá, que tembló tan duro que los semáforos se movían y todo lo demás, y es que varias personas se arrodillaron en las esquinas y algunos lo vieron viniendo y llorándole a Dios, y solo fueron unos cuantos segundos, un remesoncito. Imagínese usted que venga un cataclismo bien fuerte. Dice que cayó, versículo 21, del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, que es muy pesado, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Fíjese que antes dijo que con lo que sufrían, con el calor y con las úlceras que tenían, no se arrepintieron, y ahora no solamente no se arrepienten, sino que ahora blasfeman contra Dios, lo maldicen. O sea, aquí no hay de otra. Dios lo que está haciendo es realmente traer juicio sobre la humanidad porque realmente se lo merece. Eso es lo que pone acá. Y si se dan cuenta, pasamos de sexta copa, el ángel con la sexta copa, al ángel con la séptima copa. De una vez, no hubo intermedio entre sexto y séptimo, como pasó entre sexto y séptimo sello, como pasó entre sexta y séptima trompeta. Porque esto es más rápido y fugaz. Algunos dicen que esto realmente sucederá y fuertemente pasará cuando vaya a venir Cristo. Porque les decía, los sellos se abrieron, que más muestran es los acontecimientos que se van dando en la humanidad como consecuencia de su pecado, van sucediendo. Las trompetas se tocaron, mostrando advertencia de parte de Dios, cada vez más fuerte, que Dios está llamando a la gente que se arrepienta, pero las copas se derramaron, porque ya tienen que botarse de una, lo que muestra un juicio inminente y fuerte, rápido y contundente, porque ya definitivamente ya no hay más tiempo, ni siquiera para un paréntesis que mostraba entre sexto y séptimo sello, entre sexta y séptima trompeta, una protección especial para el pueblo de Dios. Aquí, al parecer, ya esto se acabó, ya no hay más. ¿Qué nos muestra esto a nosotros? Plagas sobre la salud humana, sobre el mar, sobre los ríos, la cuarta sobre el sol y el medio ambiente, la quinta sobre el gobierno anticristiano, la sexta sobre la paz de las naciones en una guerra, y la séptima sobre la sociedad anticristiana. Estas plagas o azotes, como se traduce el término en el griego, son azotes o pestes finales, como lo fueron las plagas contra el faraón para que dejara salir a su pueblo. En Éxodo vemos las plagas que se parecen a estas, pero recuerden, si las trompetas fueron advertencias y las copas son plagas, recuérdenme ustedes qué pasó con Herodes en el capítulo 12, versículo 19. Vamos un momentico a Hechos, capítulo 12, no de Apocalipsis. Hechos, capítulo 12, versículo 19.
Mas Herodes, Hechos 12:19, habiéndole buscado sin hallarle a Pedro, porque lo liberó el ángel, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea, Hechos 12:19, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón. Acaba de pasar algo con Pedro, pero Herodes también estaba malgeniado con otra gente, por otra cosa, no eran creyentes, eran otras cosas distintas. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, que recuerden que Herodes era el rey para los judíos, para ese sector de Palestina, de parte de Roma, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, ya esto se va después, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, se puso a discutir con ellos, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Algunos interpretan que esto está diciendo que estaba hablando como un Dios, otros lo estaban alabando, otros interpretan que estaban buscando que Dios hablara en este hombre. El caso era que él estaba sintiéndose Dios en lugar de hombre, por el poder que tenía. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. O sea, de una vez murió. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, si uno ve que alguien está arengando y tomando el lugar de Dios y de una vez muere en el acto, ¿ustedes qué piensan? Si alguien está haciendo cosas terribles contra Dios y contra su palabra, y de pronto y cayó muerto, usted dice, y él lo juzgó. Si en Venezuela con Chávez, yo recuerdo que hasta el día de hoy lo sacan, y algunos pensando que le pase lo mismo a Maduro, lastimosamente, teniendo malas intenciones con el hombre. Dicen: Chávez maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas, y por eso Dios lo mató con un cáncer en sus entrañas. No sé qué tan rápido pasó lo uno de lo otro, pero a Herodes le pasó mucho más rápido. Estaba vociferando y ahí mismo cayó. Yo recuerdo un predicador que decía él, que fue muy conocido en el mundo carismático, decía él que un día estaba predicando, si no recuerdo mal, yo lo escuché en Cúcuta, ya de edad, todavía vive, que estaba predicando, él predicó mucho entre Colombia y Venezuela, estaba predicando en el terminal de Cúcuta, y que la gente se agolpaba, pero que llegó un tipo y lo golpeó, se acercó y le pegó, no sabía si estaba borracho, qué le pasaba, pero el tipo llegó y le pegó. ¿No fue así? Que el tipo le pegó, se acercó y le pegó uno de los que lo estaba oyendo, y él no sabía si estaba borracho o no, pero le pegó. Estaba predicando él y el otro tipo se acercó y le pegó. Entonces, ¿él qué hace? Yo que había escuchado a otro predicador de México que decía que un día que estaba predicando sobre poner la otra mejilla, un predicador mexicano muy conocido con una serie de iglesias, una persona entró y le escuchó toda la predicación, pasó al frente cuando terminó y le pegó un puño y lo tumbó, dijo, y me noqueó, y me volví a parar y me pegó otro, va a poner la otra mejilla y me pegó por el otro lado. A este, hermanos, el hombre se fue, gracias a Dios, al de México, pero el que yo les digo, que predicaba entre Colombia y Venezuela, contaba él, lo escuché yo de sus labios en una predicación, por eso le digo que no sabía si estaba borracho o no, dio la vuelta al hombre después que le pegó, y de una vez fue a cruzar la calle y un carro pasó y lo atropelló. ¿Qué pensaría la gente? ¿Quién lo manda a meterse con el nombre de Dios? Se ponen a pelear con Dios y Dios hace justicia. ¿Por qué no sucede siempre así? Volvemos a lo que hablábamos hace tiempo, domingos atrás, con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo y con respecto al deshonrar a Dios. Porque Dios es lento para la ira y grande misericordia, y no lo hace con todo el mundo, y no yo hubiera acabado con todos. Por eso seguimos estando nosotros aquí vivos, venimos a la vida, porque no mató a Adán y a Eva de tan pronto pecaron, que tenía que haberlo hecho, ¿cierto? Cuando lo hace así, funciona como copa de ira. Esa es la ilustración que quiero traer a sus mentes, porque es la manifestación más fuerte de la ira de Dios para esa persona, pero funciona como trompeta de advertencia para los que están alrededor y que todavía no han recibido esa última manifestación de la ira de Dios. ¿Me hago entender? ¿Qué pensaron ustedes cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿Lo recuerdan dónde estaban?
Año 2000, no me acuerdo. 2000, perdón, 11. 12. 2002. 2. ¿No fue el 2002? Sí. Bueno, me acuerdo que fue el 11 de septiembre. No, el 9/11 es por ser el 9 de septiembre. Carlos, sí, no fue en el 2011. Carlos dice que lo que pensó primero fue que se desató la Tercera Guerra Mundial. Yo también pensé en lo que se viene. Escándalo. Yo recuerdo que estaba como si fuera hoy. Yo venía de visitar un médico cerca al hospital, pero había una droguería que quedaba a media cuadra de la iglesia, de una iglesia cristiana ya que está enfrente del hospital, un parque que llama el parque, le dicen el Parque de la Biblia hoy en día. Enfrente de ese parque estaba ese negocio. ¿2001? A ver, 2001. Entonces, en esa droguería estaban mirando televisión y todo el mundo como asustado, entonces yo me pasé por ahí. Salí de la droguería y pasé por una papelería. La droguería estaba a un lado. Alfa algo, se llama la droguería. Y veo que está mirando una papelería la televisión y yo me quedo mirando la noticia. Le habían pegado la primera torre gemela con un primer avión. Y mirando la noticia ve en vivo, porque eso lo transmitieron en vivo, cómo llega el segundo avión y ¡pum! Contra la segunda torre gemela. Y se choca, y no se habían caído todavía. Después fue que se cayó la primera y luego se cayó la segunda. Yo pensé, eso ni en las mejores películas lo han inventado y se va a desatar una guerra tremenda aquí para adelante. Todo el mundo pensaría, eso no pasa más de 5 años, esto ya se volvió una hecatombe. Para los que estaban en las Torres Gemelas, fue la última manifestación del juicio de Dios en esta tierra. Ya después, condenación eterna si no estaban con Cristo. Para los que no estaban allí y no murieron allí, fue apenas una trompeta de advertencia. Un campanazo. El asunto con las copas de la ira es que ya es el final del final. Y el asunto es que a veces se nos olvida a nosotros que hay una escatología final, que es tiempo, el estudio de lo final de los tiempos, para la humanidad y la creación. Pero hay una escatología personal que me lleva al final de mi propia vida. Y tengo muchas advertencias durante la vida, pero un día la advertencia será ya no advertencia, sino ejecución final. Y si no estoy con Cristo, sino que estoy con la bestia, si no estoy sellado por el Padre y por el Hijo, si no estoy bajo la guía del Espíritu Santo, si no estoy cubierto por la sangre de Cristo, si no soy de los del Cordero, si no soy de los de la multitud vestido de ropa blanca, si no soy de los que confían en el Señor Jesús, soy de los que está marcado por la bestia, soy de los que este sistema mundano lo absorbe, así sea el más santo de los pecadores, pero soy de ese sistema. Y entonces llega un día en que viene el juicio final sobre mi vida, ya no hay más problemas ni dificultades, y a la eternidad en la ira de Dios. Sí, completamente. Incluso aquí podemos ver en lo que leímos que la gente se cierra completamente por lo del arrepentimiento, la falta de arrepentimiento por la blasfemia. Pero otra cosa que nos muestra, ¿recuerdan cuando veíamos que uno de los sellos hablaba de la cuarta parte de las personas? La cuarta parte es un 25%. Y luego, para ser más específico, la segunda trompeta, ya no los sellos sino las trompetas, hablaba de la tercera parte de los seres vivos, que es más, la cuarta parte es un 25% en términos porcentuales, la tercera parte es ¿cuánto por ciento? Si una cuarta parte, regla de 3 simple, de las personas es un 25%, una tercera parte, ¿qué porcentaje será? ¿Esa es la tercera parte? 33.333333333333. Entonces es más. Ahora, si usted compara, mire conmigo Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y 9, esa segunda trompeta, que es la tercera parte, cómo se parece a una de las plagas, a la segunda copa. Dice, el segundo ángel, Apocalipsis 8:8, tocó la trompeta y tomó una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de los que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida.
Ya en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, Apocalipsis 16, 3, en la segunda copa de la ira de Dios, ¿qué dice? Y cantaban un cántico, este es el 14, Apocalipsis 16. Dice el 3, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo. Ya no fue la cuarta parte, ya no fue la tercera parte, sino fue todo ser vivo. Por eso es el último, porque ya después no hay más. Ya no puede decir el 120%, el 140%. Esta es la expresión final de la ira de Dios sobre la humanidad. Ya después de esto no hay más nada. No existe más para dónde coger ni para dónde ir. Entonces, ojo con eso, porque así como con nosotros en nuestra escatología personal, algún acontecimiento que nos suceda ahorita es una plena advertencia, no todavía el juicio final, así también para la humanidad va a llegar un día en que ya no haya más plagas, ya no haya más condenación, ya más juicio, sino que sea simplemente la anticipación de la eternidad en el infierno. Se dan sobre los que viven bajo el sistema anticristiano porque están marcados por la bestia, ya le dijimos, como justo juicio de Dios, porque ni aun bajo el juicio divino se arrepienten, sino que blasfeman. Los creyentes son los que están sellados. Si las dificultades, poniendo el ejemplo, si las Torres Gemelas en el 9 de septiembre, bueno, 11 de septiembre al revés, no 9 de noviembre, sino 11 de septiembre, 11 de septiembre del 2001, mataron inconversos, ¿será que ahí murieron también algunos creyentes? ¿Y para ellos fue una bendición o un problema haber muerto ahí? Parten con el Señor. Lo hemos visto en Apocalipsis, lo vimos la semana pasada, hermanos, recuerden, descansan de sus obras. La semana pasada fue bastante densa la enseñanza. Esta está más sencilla porque ya tenemos elementos que hemos visto, lo estamos resumiendo mucho. Descansan de sus obras. Mientras otros son atormentados sin descanso, veíamos la semana pasada en una de las trompetas. Aquí los creyentes después, de morir, descansan de sus obras los acompañan y son bendecidos, van a ser premiados por el Señor. Entonces, lo que es el juicio final, un acontecimiento terrible para la humanidad, porque algunos pelean que no vamos a estar ahí, otros dicen que sí que vamos a estar ahí, pero hasta antecitos y que nos va a llevar primero el Señor, otros dicen no vamos a estar hasta el final. ¿Qué importa si estamos hasta antecitos, hasta mucho antes o hasta el final? Porque si literalmente nosotros nos caemos, como pasó en las Torres Gemelas, en el edificio de esta humanidad, se vuelve esto un cataclismo y en medio de eso morimos, nosotros no seremos de los que estemos no arrepentidos, primero, ni de los que estemos blasfemando cuando esas cosas sucedan. Y segundo, nosotros seremos de los que, si partimos en medio de todo esto, partimos esa la eternidad con Dios. Entonces, para nosotros, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que no habla de cosas buenas, sino más bien de cosas terribles, todas las cosas nos ayudan a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, las calamidades que le suceden a los inconversos y a los creyentes, así se sucedan en un mismo contexto para unos y para otros, para ellos deben ser para profundizar en su falta de arrepentimiento, lamentablemente, y en su blasfemia contra Dios, y para nosotros debe ser para profundizar en nuestra comunión con Dios, la dependencia de Él y la glorificación de su nombre, mostrando su carácter. Por eso es que me preocupa, vuelvo y repito, la postura futurista de la interpretación de Apocalipsis, porque se vuelve muy escapista, y sobre todo cuando dice que todos nos vamos a ir y algunos lo echan más para atrás y cada vez más para atrás, que más tiempo vamos a durar antes de que Cristo venga arriba en el cielo esperando que regrese, porque cada vez queremos sufrir menos, y estamos en una cultura donde el creyente no quiere sufrir nada. ¿Quiénes son los que van a ir? ¡Yo! ¿Quiénes van a predicar? ¡Yo! ¿Quiénes van a llegar al Evangelio? ¡Yo! Bueno, tiene que sacar un tiempo, sacrificar un espacio, sacrificar esfuerzo, sacrificar deleites personales. ¡Ay, que vaya otro! ¡Yo no! ¿Quiénes van a querer servir al Señor? ¡Yo! ¿Quiénes van a sacar de su tiempo personal para orar, para tener comunión con Dios, para profundizar con el Señor en tiempo con Él, para que cuando vayan lleven al Señor? ¡Ay, yo no tengo tiempo! No queremos sacrificar mucho en esta generación que estamos viviendo, y los creyentes somos muy livianos. Por eso es que cada vez gusta más el hecho de que el creyente no vaya a sufrir absolutamente nada nunca. Y por eso las iglesias se llenan cuando la gente dice que no
Ahora hay que ver si se llenan de creyentes o inconversos, pero cuando se predica de que el creyente nunca va a sufrir, nada malo le va a pasar, nada lo va a tocar, nunca le va a llegar la plaga. Hay muchas promesas en la Biblia de que no llegará plaga a tu morada, que tu mujer será bendito el fruto de tu vientre, que no tendrás que prestar, sino pedir prestado, sino prestar, y una cantidad de cosas más. Pero por ejemplo, aún el mismo David, que en uno de sus salmos dijo que no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Yo recuerdo que David, en un episodio de su vida pequeñito, aunque esa fue la constante la mayor parte del tiempo de su vida como creyente, en un momento de su vida cuando huía de David, de Saúl, le tocó hacerse el loco para mendigar pan ahí donde los sacerdotes de Nob, y le tocó recibir pan regalado. La constante en el creyente es que Dios lo acompaña y lo defiende en todo tiempo, pero en algún momento puede sufrir alguna dificultad, y el creyente debe aprovechar esos tiempos para poderse meter más con el Señor. Déjeme hacerle un repaso. La primera trompeta, para que vean los paralelos, fue granizo y hielo mezclados, arrojados con sangre en la tierra. La primera copa fue úlceras malignas y pestilentes sobre la gente con la marca de la bestia. La segunda trompeta fue un tercio del mar que se vuelve sangre. Ya lo vimos. La segunda copa fue el mar se vuelve todo sangre. La tercera, y todo ser viviente muere. La tercera trompeta fue un tercio de las aguas se vuelve amarga. La tercera copa es los ríos y las fuentes del agua se vuelven sangre, todos los ríos. La cuarta, un tercio del día y de la noche está sin luz, cuarta trompeta. La cuarta copa, el sol quema a la gente con fuego. ¿Ven el paralelo? La quinta trompeta, las langostas del abismo torturan a la humanidad por 5 meses. La quinta copa, el reino se cubre de tinieblas y los hombres se muerden sus lenguas de dolor, tortura y tortura. La sexta trompeta, un tercio de la humanidad muerta por fuego, humo y azufre, por la guerra. Y la sexta copa, 3 espíritus malignos que salen como, lo ven como ranas en su visión, son símbolos. No vayan a matar las ranitas, vayan a agarrarlas contra las ranitas, que son buenas gentes. Son símbolos de estos animales que inspiran asco en el ser humano, o que están en la vida nocturna, siempre han sido utilizados como símbolos de la obra del maligno. Pero no vayan a matar las ranitas, que tienen un efecto que tienen que realizar aquí en la tierra. Reúnen a los reyes de la tierra, esos espíritus de la trinidad satánica, o de la triada satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta, para la batalla en Armagedón, guerra y guerra. Y la séptima trompeta, fin de la era, tiempo del juicio, mire, relámpagos, truenos, terremotos, granizo. La séptima copa, el fin de la era, relámpagos, truenos, gran terremoto y plaga de granizo. ¿Sí ven el paralelo? ¿Y si vemos cómo esto se va repitiendo? Esto es didáctico. ¿Cómo enseña siempre en la Biblia? ¿Cómo se enseña siempre en la Biblia? ¿Cómo la Biblia siempre enseña? ¿Cómo enseña siempre la Biblia? Haciendo lo que acabo de hacer. ¿Qué acabo de hacer? Repetir lo mismo de diferentes formas. Claro, y toma los elementos diferentes del Antiguo Testamento. La Biblia siempre repite, pero con más intensidad en este caso, hasta que... Y eso, volvemos a lo mismo, y por eso quería que viéramos todo Apocalipsis. Por eso es que mi parecer es que la forma de interpretar el Apocalipsis del paralelismo progresivo, que quiere decir que son visiones que muestran las mismas tipos de acontecimientos durante la época en que estamos hasta que Cristo regrese, se van repitiendo hasta que se vuelven cada vez más intensos y hasta que viene un día totalmente fuerte, en el día de la ira de Dios. Así como vemos aquí, se han intensificado los sellos a las trompetas y las trompetas a las copas. Entonces, ¿qué enseñanza me deja esto a mí? La semana pasada hablábamos con respecto a ser sensibles, pero creo que esta enseñanza me deja a mí que definitivamente nosotros debemos alabar a Dios por sus justos juicios. El salmista dice, te alabaré por tus juicios, el Salmo 119. ¿Cuántos de nosotros le da gracia a Dios porque Dios lo corrija a uno? Señor, gracias porque me corregiste, después de que lo corrigen a uno. ¿Cuántos se voltean y le dicen a alguien cuando lo regañan, gracias porque me regañó? Gracias porque me llamó la atención. ¿Cuántos de nosotros como cristianos damos gracias por la corrección de parte del Señor? O sea que, hermanos, en nuestra vida personal, cuando Dios nos juzgue, no para condenación, sino para disciplina, en esta vida temporal, demos gracias al Señor, porque por más terrible que sea la circunstancia que vivamos, no es para condenación eterna, no es un anticipo del infierno.
sino más bien una prevención para que caminemos cada vez más en santidad. Padre, gracias te damos por salvarnos en Cristo. Pero como dijo alguna vez un hombre tuyo, tú has tenido solo un hijo sin pecado, pero nunca has tenido ningún hijo, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo por naturaleza, sin sufrimiento, sin dolor. Él mismo es varón de dolores, experimentado en quebranto, y lo que padeció, de acuerdo a Hebreos, en su humanidad y en su trayecto salvador, lo padeció para ser perfeccionado, no porque fuera imperfecto, sino para cada día avanzar más en la obra perfecta de la salvación que traía o que haría por nosotros. Señor, si eso hiciste con tu Hijo, te damos gracias porque no nos estás tratando de otra forma, sino como hijos, cuando permites que suframos dificultades y pasemos adversidades. Queremos darte gracias porque muchas de esas cosas nos redargullen, nos exhortan, nos corrigen y nos dan la oportunidad, Señor, de ver lo que hay en nuestro corazón. Gracias porque a veces escuchamos palabras tan fuertes de parte tuya para con el mundo, como hoy en las copas de la ira, pero nos sirven para saber, oh Santo Señor, que esas circunstancias que están pasando es para que nosotros, los creyentes, en vez de no arrepentirnos, nos corrijamos en nuestra vida de santidad aquí en la tierra, puesto que tú ya has ganado la salvación en la eternidad para nosotros. Y para que no blasfememos, sino que más bien te adoremos, oremos más, te busquemos más, leamos más tu palabra, dependamos más de ti, reflejemos más tu carácter. Pero, oh Señor, hoy te damos gracias también porque esa corrección que obra eso en nuestros corazones, cada día más, de forma gradual, nos revela, Señor, de los que nosotros no somos de los que perecen o de los que retroceden para perdición. Señor, gracias por guardar nuestro corazón, porque si no seríamos de aquellos que blasfeman contra ti en medio de la adversidad y que nunca se arrepienten en medio de la dificultad. De los que siempre le echan la culpa a los demás, de los que siempre le echan la culpa a las circunstancias y de los que siempre al final le echan la culpa a Dios, te culpan a ti, Señor. Culpan a sus papás porque los engendraron en un lugar o de una forma, o porque los criaron de determinada manera, o a los vecinos o a sus familiares, al gobierno, al ambiente, a la sociedad, al medio ambiente, al clima, culpan a los vecinos, culpan su genética, culpan su físico, culpan todo, pero no se culpan a sí mismos y terminan renegando contra ti, blasfemando contra ti. Señor, ¿cómo no derramar tu ira sobre una generación así, sobre un mundo así? Cuesta entenderlo, Señor, pero tenemos que alabarte, como te alabaron en este capítulo 15 y 16 tus siervos. Grandes y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, solo tú juzgas con santidad y solo tu ira es perfecta. Señor, otra de las cosas que te pedimos hoy, nos ayudes, además de darte gracias por guardarnos y corregirnos, es que nos ayudes a también saber reflejar tu carácter, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu ira es perfecta, es tu ira la santa, es tu justa venganza la que es correcta y es el castigo adecuado para cada pecador en esta tierra y luego en la eternidad. Nosotros solo debemos buscar tu rostro, confiar en ti, dejar la venganza a ti, Señor, que eres el Dios justo y bueno. No, Señor, la corrección, el juicio, la venganza, Señor, debe ser de tu mano y traída por tu propia vara. Así que te pedimos, Señor, danos paciencia también para con aquellos, oh mi Rey, que obran injustamente en esta tierra, porque tú eres paciente con nosotros, especialmente con los más cercanos. Y muéstranoslos con ojos de misericordia, Señor. Permítenos verlos con ojos de misericordia, porque los que les espera, Señor, es terrible. Hoy te pedimos, Señor, por una humanidad perdida, y te pedimos que muchos sean de los que alcanzan misericordia y de los que las dificultades los llevan a arrepentirse y a confiar en Cristo, y los lleven, oh Santo Señor, cuando se les predique el Evangelio, a glorificar tu nombre en oración, en arrepentimiento y en fe. Damos gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu, porque si no fuera así, seríamos de los que perecen eternamente.
Damos toda la gloria, toda la honra a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.